¿Qué tal, muchachos? Paso por aquí porque también, así como lo han visto en absolutamente todos los medios y las redes sociales, quiero unirme un poco a este hype que se ha visto de la inteligencia artificial en los mercados, pero quiero explicarlo desde justamente una perspectiva de mercados, más o menos cuáles pueden ser los pasos que puede dar la inteligencia artificial dentro de las distintas economías. Vamos a compararlas con otros modelos, con otras etapas de alta innovación y vamos a ver, bueno, cuáles han sido los resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver también el cómo podríamos invertir en caso de que querramos invertir en este bonito mundo de la inteligencia artificial. Estoy seguro que actualmente ya muchos de ustedes han visto justamente cómo funciona ChatGPT, que es la más famosa de todas, es la que se ha viralizado porque es literalmente una inteligencia artificial con la que estás conversando y puedes hablarle como si fuese un amigo que supiese de absolutamente todo. Claro, tomen muy en cuenta que ChatGPT, por ejemplo, suele conocer todo hasta un nivel avanzado, pero no a un nivel académico máximo como lo podría saber un experto, una persona realmente experta en ese tema. Pero igual, muchachos, el nivel al que llega ChatGPT es una locura. En fin, hay un montón de gente que ya le está dando distintos usos, como por ejemplo para revisión de algún párrafo de una novela que está escribiendo, o para enviar emails, o para hacer un speech de ventas, o incluso para hacer un speech de algún tema en el cual él quiera hablar. Es interesante porque en lo que son textos pequeños, la inteligencia artificial, el software te ayuda muchísimo. Pero ojo, no quiero desviarme demasiado. Al final del video de hoy realmente lo quiero enfocar más que todo es al cómo puede desarrollarse este tipo de software, este tipo de tecnología dentro de los mercados, más al uso como tal en sí, que de nuevo invito a todos a que lo utilicen varias veces, denle muchas oportunidades. A veces traba y te dice, no, yo no puedo hacer eso, pero si lo escribes de otra manera, entonces sí te lo hace perfectamente. Yo me acuerdo que le escribí, escríbeme esto como si lo hubiese dicho Nietzsche, y entonces te dice, no, es que yo no puedo imitar a Nietzsche porque él ya se murió y ta. Pero si le dices, no, ayúdame a redactar esto de una manera un poco más poética, como si lo hubiese escrito el mismísimo Nietzsche, entonces, ok, Rodrigo, aquí te mando la versión que me pediste. Tal cual, muchachos. Entonces, bueno, a veces uno tiene que engañarla un poquito, eso supongo que por ahora se puede hacer, pero en fin, son cosas que uno va descubriendo a medida que la va utilizando. Y aquellos que ya le empiecen a dar un uso más avanzado, como por ejemplo el protocolo, cuando empiezas a tratar de adaptar GPT-3, que es el software base, con APIs a tu página web, a distintas aplicaciones, muchachos, ahí la cantidad de puertas que se abren es absoluta. Pero de eso vamos a hablar un poco luego. Vamos a primero hablar con el tema de los mercados. Bien, lo primero que quiero es que vean la curva clásica a través de la cual se ha visto el desarrollo de las distintas tecnologías, de las distintas innovaciones a lo largo de la historia. Fíjense que uno pensaría que es algo exponencial e infinito y realmente no. La historia nos muestra que tiene una forma un poquito más de S, puesto que primero nace, luego empieza a crecer, luego empieza un periodo de madurez y después suele haber un declive. Declive que a su vez empieza a interactuar con distintas tecnologías, a veces es la causa, a veces es el efecto. Ha sido distinto a lo largo de la historia, pero cuando empiezan a interactuar el declive de una tecnología previa con una nueva innovación, empieza esa curva de nuevo y entonces empieza a dar esa forma de S que bueno, que ya se ha visto a lo largo de la historia. Aquí se ve como muy cortico, ¿no? Nace, crece y hasta que madura y entonces cae, pero de un punto al otro pasan años, pasan vidas completas. Así que bueno, vamos a seguir. Fíjense que aquí se ve más o menos cómo ha sido el desarrollo en esta otra gráfica de justamente esa curva teórica, pero en distintos digamos, dispositivos o distintos inventos que ha tenido la humanidad, como por ejemplo el aire acondicionado, la secadora, el refrigerador, la electricidad del teléfono, y fíjense que siempre ha dado justamente una curva similar a esa curva de S. Claro, qué tan prolongada puede ser, eso al final lo va a definir nuestro mismo desarrollo, pero ya se ha visto en más de un invento a lo largo de la historia. Justamente para explicar un poco este concepto quiero apoyarme en una presentación de Philippe Lafont. Él es un billonario muy reconocido, digamos, por sus resultados al invertir dentro de la tecnología, y esta fue la presentación que él hizo en el MIT hace 12, 15 años, por ahí por el 2008, 2009. Y fíjense cómo él muestra lo que es, cómo las tendencias tecnológicas tienen justamente esa creación y destrucción de valor a medida que van pasando. Habla de los mainframes, de las computadoras personales, el networking y luego en el 2000 en el internet. Fíjense por ejemplo en el 2000 que ya tenemos empresas mucho más reconocidas por la mayoría, bueno, porque son mucho más modernas. Tenemos que por ejemplo él planteaba que los ganadores de la próxima década, ojo muchachos, esta versión por ejemplo es la del 2009. Él planteaba en el 2009 que los grandes ganadores de la próxima década iban a ser Google, Apple, Qualcomm, Amazon, y fíjense cómo en muchas acertó, pero yo quiero que vean un momento en las que están debajo. Dentro de las que él decía que eran posibles perdedoras estaban Microsoft e Intel. Esto es, muchachos, porque realmente predecir quién es el próximo gran perdedor sin que ese declive se empiece a ver, eso es algo extremadamente difícil y definitivamente ahí se peló.
especialmente con Microsoft, que a Microsoft ya la han puesto como en los perdedores de la próxima época, no en esta presentación, pero sí en otras, como en los perdedores de la próxima época varias veces, y Microsoft es una empresa que siempre ha logrado adaptarse a esa nueva era. Y bueno, aquí simplemente estamos viendo ese ciclo de creación y destrucción de valor con nombres que probablemente sí ya conocen y que han visto en el pasado. Ahora, digamos que es un ejemplo un poco práctico porque lo estamos viendo en retrospectiva, pero realmente Philippe Lafond no fue quien creó esta teoría económica. Aquí la vemos desde una perspectiva más extensa. Esta es una gráfica de Visual Capitalist, muchachos. Una página que es increíble para infographics, para recolectar data, de verdad la recomiendo un millón. De hecho, me la recomendó a mí un seguidor y se lo agradezco un montón porque se ha convertido en una de mis fuentes favoritas, justamente no solo para mí, sino también para encontrar fuentes para los videos. Y justamente aquí vemos esas curvas de creación y destrucción de valor que no fueron hechas por Philippe Lafond. Philippe Lafond las utilizó, pero quien las creó fue Joseph Schumpeter, que fue un economista austríaco. Y fue justamente en 1942 cuando él propuso este concepto que llamó la creación destructiva. Y hey, es un buen nombre, es muy bueno con el clickbait, probablemente hubiese sido un buen youtuber, pero realmente solo se refiere a que es normal que las tecnologías más nuevas vayan opacando las obsoletas. Y en su teoría, desde 1942, muchachos, eso es un montón de años atrás, él empieza a explicar que se iba a ver este comportamiento, donde las nuevas tecnologías abren nuevas puertas y el crecimiento no va a ser lineal, sino exponencial. Cuando tú ¿saben ese dicho que dice, no, es que siempre cuando se cierra una puerta se abre otra? Bueno, Schumpeter no te decía eso, él te decía, mira, cuando tú cierras una puerta estás abriendo como 200, dando ese comportamiento alcista altamente agresivo que, bueno, vimos también en la curva de S que estaba anteriormente y que se ha visto a lo largo de la historia cuando empezamos a recolectar todas esas tecnologías. Él propone dividirlo en distintas olas de innovación y esas olas de innovación, muchachos, duran años, pero es normal que también cada vez puedan durar un poco menos, porque de nuevo las mismas tecnologías abren nuevas funcionalidades que aceleran absolutamente todos los procesos. Entonces, bueno, se está dando ese mismo comportamiento. Las primeras fueron 60 años, 55, 50, 40 años, 30 años y la actual, bueno, se espera que se pronostican unos 25 años de aquí adelante. Así que mi punto es que de aquí a que se venga la próxima ola de arriba falta un montón de tiempo. Pero ojo, no se trata de que veamos, la innovación en sí como un concepto primario, sino funcionalmente cómo se aceleran los procesos. Quiero darles un ejemplo. Fíjense en esta gráfica que muestra el Technology Adoption Rate, que es la tasa de adopción de una tecnología en particular, hasta el punto en el que logró sus primeros 50 millones de usuarios. Entonces habla de los teléfonos celulares, el internet, Facebook, WeChat, que es como WhatsApp en China. Vamos a empezar a verla. Y nos muestra que, por ejemplo, los teléfonos celulares fueron 12 años en llegar a 50 millones de usuarios. Internet, 7 años en llegar a 50 millones de usuarios. Facebook, 4 años. WeChat, que es como WhatsApp en China, 1 año tardó en llegar a 50 millones de usuarios. Pero el freaking Pokémon Go, 19 días. Y aquí ustedes me podrían decir, Rodrigo, pero es que claro, porque es que obviamente Pokémon Go salió cuando ya estaban todas estas tecnologías establecidas y bueno, se pudo esparcer más rápido. Sí, tienes razón, pero trata de visualizarlo desde otra perspectiva. La primera eran los teléfonos celulares, la segunda Internet. Tardaron 12 y 7 años. Pokémon Go es un puto juego de mierda. Eso tardó 19 días. El avance que tiene que tener el sistema, en la eficiencia en el sistema, tiene que ser tan radical que se desborda la eficiencia para que un fucking juego se reproduzca tan rápido en 19 días. Ya, me dejé llevar. Pero si me entienden, no es una locura. 19 días en llegar a 50 millones de usuarios. La efectividad comunicacional a la que hemos llegado es una locura. A este crecimiento exponencial se refería Joseph Schumpeter. Aquí simplemente les tenía otro ejemplo al respecto. Pero este es simplemente el tiempo que tardaron en llegar a 1 millón de usuarios. Instagram tardó 75 días, Spotify 150 días, ChatGPT tan solo 5. Y sí, esa distribución se la debemos más que todo al internet, redes sociales, es cierto. Actualmente estamos hablando de la inteligencia artificial, digamos, ya aplicada. Pero es que la inteligencia artificial es una de las muchas tecnologías que se están desarrollando actualmente. Sin embargo, definitivamente sí creo que la inteligencia artificial va a ser ese núcleo que va a ayudar a los distintos sectores a desarrollarse de nuevo a velocidades que jamás se habían visto en el pasado. Pero miren en esta tabla las distintas tendencias tecnológicas que se están desarrollando en los distintos sectores. Es una locura, muchachos. Y estoy seguro que, bueno, esto es una tabla que yo encontré de Brian Feroldi, pero la verdad es que se encuentran listas gigantescas porque se están desarrollando de manera descentralizada demasiadas funciones en el sistema, de las cuales no tenemos ni idea. Y nos vamos a enterar en el momento en el que esa aplicabilidad ya empiece a ser conveniente para el mercado y se viralice, como pasó con ChatGPT. Pero todo esto está pasando. Y si
Sí, sé que muchos me van a decir, Rodrigo, pero las personas están perdiendo sus empleos, no sé qué tal, debemos parar el desarrollo. No, muchachos, eso no es la manera del desarrollo, no debes evitarlo, debes justamente involucrarte para afrontarlo y que tú también puedas progresar con él. Quiero mostrarles esta gráfica. Esta gráfica está en un paper del MIT donde demuestran que la innovación y la tecnología lo único que ha hecho es agregar empleos de manera exponencial al sistema. Ese cuento de que la automatización, la industrialización, las empresas, el desarrollo solo va a quitarle los empleos a las pobres personas, ese cuento lo venimos escuchando desde hace años, muchachos. Y fíjense que en esta gráfica lo que nos muestra es los empleos que ya existían en 1940, los compara con esos mismos empleos en el 2018 y aparte le agrega los empleos derivados de esas funcionalidades. Pero como son empleos modernos, bueno, digamos que no los incluyó o simplemente los separa. Entonces, aquí, por ejemplo, el azul más oscuro eran los empleos de 1940. El azul medio son esos mismos empleos que ya existían en 1940 en el 2018. Y el azul clarito sí son los empleos nuevos. Fíjense como en muchos de los sectores, con los que son los empleos preexistentes, actualmente se tienen números mucho mayores, muy superiores a los que existían en esa época. Y si contamos los empleos nuevos derivados justamente del desarrollo de esas funcionalidades, la comparación es absoluta. El desarrollo trae nuevos empleos y no solo trae más empleos en cantidad, trae empleos mucho más dignos, mucho más adaptables a una vida de calidad. Y para los que me vayan a decir, Rodrigo, pero mira la primera columna de agricultura y minería, de Farm and Mining, donde en 1940 los empleos disponibles eran muchos más que los del 2018, tanto para los empleos preexistentes como para los derivados. Muchachos, a eso me refiero. En minería, en 1940 se murió un montón de gente. Eso era un trabajo que de ninguna manera respetaba los derechos humanos del personal y tal. Y sí, la minería actualmente sigue siendo un trabajo forzoso, pero es que no se compara con lo que se vivía en esa época. No había para nada seguridad y se morían los mismos empleados todo el tiempo. Era una locura. Y aquí sí te puedo decir que aunque hay menos empleados en cantidad, igual la eficiencia de la funcionalidad se aumentó exponencialmente. Hacer los túneles, por ejemplo, de un tren, de un metro, hoy en día se construyen de manera mucho más eficiente de la que se construían en esa época, más allá de que en ese momento efectivamente habían más empleos ocupados en ese sector en particular. Pero de nuevo eran trabajos horribles. Qué bueno que se pudo reducir la cantidad de personas trabajando en esas condiciones y eso se pudo distribuir a sectores donde una buena calidad de vida es algo mucho más compatible. ¡Qué bueno que el desarrollo nos llevó a eso! Y con la agricultura lo mismo. Fíjense en esta otra gráfica donde nos muestra que para 1940 el porcentaje de empleos ocupados direccionados a la agricultura, que eran puestos también muy forzosos, porque no era el gerente dueño de la granja, no, eran las personas que estaban ahí bajo el sol sembrando las distintas plantas. Ese porcentaje de personas en ese puesto era mucho mayor. Era algo que definitivamente era difícil hacer compatible con una calidad de vida buena y longeva. Y qué bueno que, como muestra esta gráfica, esa cantidad de puestos, porcentualmente hablando, se ha empezado justamente a esparcir, a distribuir de manera más o menos igualitaria. Bueno, ahí va dentro de los distintos sectores que también mueven el mercado. Desde un ejemplo práctico más o menos relacionado con ChatGPT, con esta inteligencia artificial generadora de texto, todo el mundo dice, no, es que ahora los escritores ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque ChatGPT ya te puede hacer un artículo, entonces ya no necesito contratar a alguien. No, lo que va a pasar es que aquella persona que tenía contratado a un escritor, por ejemplo, para contratar artículos, le va a decir, bueno, miren, muchachos, ahora pueden utilizar esta herramienta ChatGPT para poder fortalecer aquellos artículos que estén escribiendo y en vez de escribir un artículo al día porque tomaba mucho más tiempo, ahora vas a poder escribir 3 o 4 artículos al día. Como vas a poder escribir más artículos manteniendo la calidad justamente de informativa del artículo, entonces vamos a poder generar mayores ventas a través de nuestra publicidad. Como vamos a generar mayores ventas, vamos a empezar nosotros también a involucrar innovación dentro de nuestro sector, lo cual a su vez va a generar más empleos y así sucesivamente. No es que despida a los escritores y ya. Esa voluntad que nace a partir de ti, de tu conciencia, de tu reconocimiento interno como individuo, eso no estamos ni cerca de programarlo, eso traspasa el Singularity. Definitivamente no soy un experto, pueden ir a escuchar los podcasts del Lex Fridman al respecto, pero estamos muy lejos, muchachos. Eso y ChatGPT, la verdad es que parece que sí, pero no. Así que ese cuento que te meten de no, es que las personas van a perder sus empleos, no. Los empleos no terminan disminuyéndose por la innovación. Al contrario, aumentan y progresan. Los números no mienten, las personas sí. Pero bueno, volvamos a los mercados. Actualmente es cierto, el market size, el tamaño del mercado de la inteligencia artificial es de alrededor de unos 150 billions más o menos y pueden ser unos 1500 billions. ¿Okay? Recuerden que lo uso en inglés, billion, trillion y así. No en español que sería millón, millardos, billón, billardo. Honestamente, muchachos,
Ahí sí, personalmente creo que Estados Unidos tiene razón. Es mucho más fácil millón, billón, trillón. Pero bueno, hey, nosotros tenemos el sistema decimal. Eso de pies, pulgadas y tal. En este caso yo lo encontré en Precedence Research, pero ya lo han publicado distintas fuentes. Incluso también Fortune Insight lo publicó, de que el forecast actual para el mercado de inteligencia artificial para 2030 es de alrededor de unos 1.600 billions, 1.6 trillions. 10 veces más que su valor actual. Uno podría pensar que a lo mejor esto se puede quedar corto, pero la verdad, muchachos, es que el software, la inteligencia artificial en sí no va a crecer sola, necesita de una interacción de muchas funcionalidades de nuevo que a lo mejor no van a crecer al mismo paso. Como por ejemplo la tecnología de hardware, el aparato en sí que va a procesar todo ese software. Entonces, bueno, digamos de todos estos estudios es que se puede empezar a decir que unas 10 veces podría ser la talla del mercado para dentro de unos 10 años. 7 años, ya estamos en el 2023. En esta otra gráfica les muestro esa curva que de manera teórica nos muestra el ciclo de adopción de una nueva tecnología y cómo eso se va distribuyendo en la población. Entonces nada, nos lo divide como en distintas etapas a partir de justamente la población y pone que los primeros son los innovadores, que suelen ser un 2.5%. Estos promedios no le paren tanto, simplemente quiten los números, simplemente vean como las etapas, que es donde realmente me quisiera enfocar. Así que bueno, vamos a enfocarnos un momento en las etapas. Los primeros son los innovadores, luego las primeras personas que empiezan a entrar y que empiezan a aplicar la tecnología. Luego vienen, ok, ahora sí ya lo está aplicando la mayoría. Luego vienen, ok, bueno, ya la mayoría que está entrando un poquito tarde. Y luego vienen los últimos que son como los escépticos de que ya esa tecnología está muriendo. Y lo que colocan en un espacito como el Shazam, ese simplemente es la grieta, es el gap, ese es el punto en el que se dispara la credibilidad de la población en esa tecnología en particular. Entonces simplemente lo están remarcando dentro de la gráfica. Bueno, ¿saben dónde estamos con respecto a la inteligencia artificial? Dentro de esta gráfica teórica, estamos aquí en el principio de Early Adopters, el principio de los primeritos que están empezando a darle aplicabilidad a esa tecnología, en el inicio. Y de ahí hasta el punto medio, el punto más alto de esa campana de Gauss, muchachos, pueden pasar años, vidas completas, tal cual como lo vimos en las gráficas anteriores. Entonces, estamos en un momento donde definitivamente se van a tener oportunidades de aplicabilidad y de inversión longevas y altamente exponenciales. Y este es el mensaje de este video, tenemos que aprovecharlo. Y aquí tenemos un tweet de Sam Altman, que es el CEO, el líder de OpenAI, quienes desarrollaron ChatGPT. Y bueno, justamente este post en particular ha tenido sus quejas y sus problemas de credibilidad, de que a lo mejor es más como hype y marketing que una realidad. Algunas personas también muy conocidas en el tema publicaron artículos diciendo que esa cantidad de parámetros necesitarían un desarrollo de hardware que probablemente no siga la velocidad del desarrollo de software y que probablemente GPT-4 realmente no va a correr, no va a poder ser entrenado con tanto. Pero de nuevo, aquí yo no sé tanto del tema, así que bueno, no sé, simplemente pongo el tweet de él y lo muestro porque es súper interesante. Pero bueno, simplemente muestra que GPT-4 va a ser mucho más desarrollado que el actual GPT-3 que ya se ha viralizado, que ha movido el mundo por completo. Nos dice que GPT-3 actualmente reconoce alrededor de unos 175 billions de caracteres, de parámetros, mientras que GPT-4 llega hasta 100 trillions de parámetros dentro de su entrenamiento, o sea 500 veces más de entrenamiento, de mejoría de la cantidad de parámetros que corre GPT-3. Y aquí es donde uno se pregunta, imagínense muchachos, si esto fuese real, si eso es verdad, estamos hablando que GPT-3, GPT-4, el crecimiento es exponencial, pero ¿cómo va a ser GPT-40, GPT-100, GPT-50? Una locura. Sé que a muchos les da miedo, pero yo quiero que pase. Bien, ¿cómo podemos invertir? Esta parte, yo sé que este es el verdadero tema del canal, pero es que esta respuesta no les va a gustar mucho, va a ser un poco aburrida porque es que no hay demasiado donde agarrar. ¿Qué pasa? OpenAI, que es la empresa líder, la que se ha hecho súper viral en todo este movimiento, actualmente si fuese pública, invertir en ella sería bastante difícil, puesto que justamente por la viralización que ha tenido, probablemente tendría valuaciones locas. De hecho, como empresa privada, ya está valuada en unos 29 billions. Esa fue la noticia que se dio. 29 billions es 30, 40 veces ventas
de las que tuvieron el año pasado. O sea, sería una evaluación excesivamente forzosa. Y bueno, tendría que ver el resto de fundamentales, tendría que ver tal vez el comportamiento de las instituciones dentro de la acción, pero muy probablemente me mantendría alejado, y si fuese a invertir en ella sería una porción muy pequeña del portafolio, por los riesgos que involucra invertir en este tipo de movimientos, que casi siempre van a resultar en valuaciones súper altas y súper volátiles. Pero bueno, todo esto si fuese la empresa pública, pero resulta que es una empresa privada, no podemos invertir en ellas por ahora. Ellos, bueno, supongo que estarían evaluando el hecho de sacar su IPO, de poder salir a bolsa, pero todavía no. Así que, a menos de que seas un accredited investor y que ellos hagan una ronda de levantamiento de capital y tú logres entrar dentro de esa ronda, que para esta empresa eso va a ser hiper mega recontra difícil, bueno, a menos de que formes parte del círculo, va a ser muy difícil que puedas invertir en ellos de manera privada. Pero hay otras opciones. Microsoft, de hecho, es la empresa pública que tiene la porción más grande dentro de la empresa. Ya han invertido mucho dinero y actualmente son dueños de alrededor del 5% de OpenAI. A esto me refería con que la respuesta era un poco aburrida. Si compras todo Microsoft, eres dueño del 5% de OpenAI. Pero bueno, saben que lo que acabo de decir no es tan así. El punto es que si inviertes en acciones de Microsoft con lo que puedas, de alguna manera estás invirtiendo también indirectamente en OpenAI. Pero ojo que no solamente ese 5%, justamente esta semana salió la noticia de que Microsoft quisiera invertir unos $10,000 millones más dentro de OpenAI, y eso sí sería interesante. ¿Por qué? Porque OpenAI tiene una evaluación de unos 29-30 billions, o sea que estarían comprando más o menos un tercio de la empresa. Ya en ese punto se podría decir que están comprando la empresa, y muy probablemente OpenAI pasaría a funcionalmente unirse con Microsoft, lo cual se traduce en un desarrollo gigante para ambas. Y aquí es donde volvemos a la misma gráfica que les había mostrado de Philippe Lafont, quien había puesto a Microsoft como uno de los próximos perdedores en el 2000, y definitivamente se peló, porque la capacidad de adaptación de Microsoft a una nueva era es absoluta. Esto ya le ha pasado, ya han salido distintos artículos diciendo esto sobre Microsoft, y hasta ahora todo el mundo se ha equivocado, porque el crecimiento de Microsoft ha sido indudable. Chicos, y aquí viene mi verdadera opinión de cómo invertir dentro de esto. Personalmente creo que es a través de la educación. Creo que todos y cada uno de nosotros debemos invertir en educarnos en cómo podemos involucrar nuestra profesión, nuestro modelo de negocio dentro de esta nueva tecnología, interactuar con la inteligencia artificial para fortalecer nuestro perfil, ya sea de nuevo de nuestra empresa o de nuestra profesión, a través de una aplicabilidad directa. Les doy un ejemplo. GPT-3 ya se puede poner dentro del chatbot de una página web, entonces, y puedes entrenarlo para la información dentro de tu modelo de negocio en particular. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy tonto: eres un restaurante, puedes poner un chatbot dentro de tu página que esté adaptado a GPT-3, que esté entrenado con tu menú, con tus platillos, y bueno, las personas pueden conectarse cuando estén pidiendo, por ejemplo, por Uber Eats, y hablan, oye, lo que pasa es, hablan con GPT-3, bueno, lo que pasa es que tengo una duda sobre, no sé, la arepa, la pelúa, ¿cómo es la arepa pelúa? Bueno, entonces la arepa pelúa, no, yo prefiero una arepa de pernil con queso amarillo, pero ustedes le ponen algún ingrediente a este, le ponen alguna salsa, y el chat te va a responder tal cual como si fuese una persona contratada, porque la habrás entrenado previamente con toda la información de tu restaurante. Le puedes preguntar, pero es que tengo una duda entre la arepa venezolana, la colombiana, ¿cuál crees que es mejor? Ahí obviamente la inteligencia artificial te va a decir que la venezolana. Lo siento, Colombia, los quiero. Tomo de su café todos los días, pero nuestra arepa es mejor. Las inteligencias artificiales de imágenes también se están utilizando. Muchos dicen, no, Rodrigo, los diseñadores van a perder su trabajo. No necesariamente. Si quieres un trabajo bien hecho, contratar a un diseñador que sepa utilizar una inteligencia artificial como DALL-E 2 o como Stable Diffusion para fortalecer su entrega, va a definitivamente darte un resultado muy superior a que tú te pongas a escribir prompts dentro de Stable Diffusion y trates de tú empezar a utilizar la inteligencia artificial como si fueses un experto en ella. Y no, probablemente alguien que se dedica a ella todos los días va a lograr un resultado muy superior. Pero si eres diseñador, tienes que interactuar con ella, tienes que involucrarte. Esta ola de desarrollo es una ola de desarrollo a la cual todos nos podemos adaptar, que todos podemos utilizar, que nos podemos educar y realmente aplicarla. Y sí, por supuesto que necesita educación, porque es una nueva interfaz de interacción entre las personas y el computador, tal cual como lo fue el internet, tal cual como lo fue el smartphone. Esta es una nueva y también se va a esparcir y también va a aumentar los resultados de manera exponencial, y tú tienes que aprovechar eso para ti, para tu negocio, tu profesión. Y aprovecho para venderles mi nuevo curso de inteligencia artificial. No, mentira, muchachos, yo no sé tanto de inteligencia artificial,
Bueno, como vieron, probablemente tengo bastantes pelones en cuanto a las funcionalidades de la tecnología en sí, porque definitivamente, así como ustedes, yo también estoy aprendiendo y quería que vieran un poco el cómo puede ser el desarrollo de esta tecnología dentro de los mercados. Pero para concluir, quisiera mostrarles un pequeño poema que la verdad es que me gusta mucho sobre la curiosidad. Nuestro mayor miedo no es la indiferencia a lo desconocido, sino el desmedido potencial que llevamos dentro, que por su propia naturaleza genera una curiosidad que nos aterra. Aceptar la ignorancia no sirve al mundo. No hay nada elevado en esconder nuestra sed de conocimiento. Todos estamos destinados a explorar y brillar con la misma ilusión de aquel niño que sin temor abrió su mente. Y no solo algunos, todos. Al dejar nuestra curiosidad brillar, hallamos respuestas para preguntas que debemos hacernos, y es nuestra búsqueda la que inconsciente y paralelamente incentiva a otros a liberarnos de nuestro miedo a lo desconocido. Nuestra presencia automáticamente libera a otros. Bueno, me parece que es un poema que está bien hecho. No lo escribí yo, lo escribió ChatGPT. Esa inteligencia artificial de la que hemos hablado todo el video. No le temas al desarrollo. Involúcrate. Un abrazo.